herencia tiene el poder de cambiarte completamente. De hecho, es tanto el poder que tiene una herencia que no bien la has recibido y ya tú estás cambiando. Le voy a contar esta anécdota. Mi padre se llama Pedro Rojas Guzmán. ¿Aquí hay alguien que se llame Guzmán? ¿Apellido Guzmán? Allá hay uno, allá hay otra persona, allá hay otra persona. Qué bien interesante. Ustedes se van a identificar conmigo con esto. Cuando yo era más o menos adolescente, escuché a mi papá hablar de una famosa herencia llamada la herencia de los Gumanes. ¿Recuerdan ustedes los Gumanes? Así que mi papá me comenzó a contar y a investigar sobre el tema de la herencia de los Gumanes. Un famoso varón de la atalaya que vivía en la famosa Italia, que tenía todos los cuartos del mundo. Y este hombre era apellido Guzmán. Así que los Gumanes nunca habían reclamado su herencia en el banco donde estaba, y el dinero se había multiplicado a la cuatrillonésima como potencia. Así que todos los Gumanes de República Dominicana por lo menos íbamos a tocar por lo menos de a 30 millones de pesos. Cuando mi papá me dijo eso, yo comencé a soñar, comencé a pensar, pero no solamente el hecho de yo pensar en esa herencia hizo que por días yo cambiara mi forma de pensar, mi forma de actuar y hasta de hablar. Yo decía, pasadme el vaso. Ya yo estaba adoptando un comportamiento como un millonario. Así que yo no quería usar los zapatos que tenía, no quería usar la ropa que tenía, porque entonces yo tenía tanta confianza en esa herencia, porque mi abuela Rosa era Guzmán Guzmán, a mí me tocaba el doble. El hecho es que esta herencia que no había recibido cambió mi forma de pensar, cambió mi forma de actuar. Y la Biblia registra, y hemos leído, si se lo puede repetir conmigo una vez más, en el Salmo 16, verso 5, que dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y dice: y tú sustentas mi suerte. Una herencia puede ser de bienes materiales. Una herencia puede ser de obligaciones que una persona tiene cuando muere contigo. También una herencia puede ser biológica. De hecho, hay gente que heredan de sus padres enfermedades. De hecho, no solamente se heredan enfermedades, también se heredan costumbres, malos hábitos, buenos hábitos. Una de las herencias que por lo menos a mí mi papá me dejó es la herencia del amor. A mi papá le gustaba abrazar mucho. Y abrazaba tanto que mi mamá decía: déjame, que yo no soy pan. Pero yo recuerdo a mi papá abrazándome mucho. Y esa herencia yo la adopté porque él me la dejó como un legado. Así que yo abrazo mucho a mis hijos y a mis hijas y a mi esposa. Ahora, la palabra de Dios nos habla de que el Señor nos ha dado a nosotros una herencia. La pregunta es: ¿cómo nosotros asumimos el papel de la herencia que Dios nos ha dado? La palabra de Dios, relata en Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13, relatando de la siguiente manera. Dice: mas a todos los que creen, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él, hablando de Jesús, le dio la potestad, le dio el derecho, le dio el beneficio de ser llamados hijos de Dios. Y esto, dice la Escritura, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén. Pues yo quiero decirte en esta mañana, en esta tarde, que tú eres un heredero del Señor. ¿Usted cree que Dios es todopoderoso? Pues usted es un heredero de ese poder.
¿Usted cree que Dios es rico como dice la Escritura? Usted es rico, usted es heredero de esa riqueza. ¿Usted cree que Dios está lleno de amor? Pues usted es heredero de ese amor. ¿Usted cree que Dios todo lo puede? Como lo dice Filipenses 4:13. Entonces usted es heredero de ese poder. La pregunta es, ¿cómo nosotros vivimos? Si vivimos como hijos o no vivimos como hijos. Yo, como era hijo de mi papá, a mí no me tocaba la herencia. Era a mi papá que le tocaba. O sea, él era el heredero. Él era la persona que iba a recibir el dinero. Pero yo era su hijo. Y él seguía en sus investigaciones, pero ya yo había comenzado a cambiar porque yo era su hijo. Si eres hijo de Dios, porque la palabra nos relata que a los que creen, a los que recibieron a Jesús, Él le dio el derecho, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú tienes el derecho. Si recibes a Jesús, tú tienes el derecho de llamarte hijo de Dios. Y no solamente tienes el derecho de llamarte hijo, sino que eres coheredero, como dice la Escritura, en Cristo Jesús. Pero, ¿por qué no has recibido la herencia? No has recibido la herencia porque nosotros no vivimos como hijos. No vivimos como hijos. Vivimos como cualquier otra cosa, como un bastardo, como alguien que nació fuera de la gracia de Dios, pero se nos olvida que Dios nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Tú eres hijo. Debes asumir la posición que Dios te ha dado. La palabra de Dios nos relata que el que viene a Él, el Señor no le echa fuera. Que un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. El Señor está anhelando compartir su herencia con nosotros. Pero es con sus hijos. No es con cualquier persona, son con sus hijos. Dios no tiene hermanos, hijos. Hijos. Entonces tenemos que comenzar a cambiar y asumir la actitud que Dios nos ha dejado en su palabra para poder y vivir conforme a la herencia que Dios nos ha dado.